bienvenidos a una entrevista más para el empresario Nueva Era. Esta vez tenemos a Cruzita Robles. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a una edición especial para alguien que tiene mucho que platicarnos, porque tu camino en los negocios es largo y tienes una tradición de familia muy bonita, que es la que quiero que ahora nos compartas. Empieza platicándonos dónde naciste, cuándo y cuál fue tu entorno familiar en el que creciste. Pues mira, yo nací aquí en Tepic Nayarit, soy la quinta de 7 hermanos, con una mamá y un papá inmersos en el mundo empresarial, de la panificación. Ellos, sobre todo, yo creo que fueron mi fuente, y siguen siendo mi fuente inspiradora más alta que he tenido. Ellos fueron un buen matrimonio. Mi mamá saqué esa parte feminista que hay en mí, porque desde chica yo empecé a ver lo que era una mujer que se daba a respetar, que aunque trabajaba, atendía su negocio, ¿sí? Y donde los dos iban a la par. Ahí no era más mi papá ni era más mi mamá, eran los dos por igual. Y yo creo que cuando naces en ese entorno, lo haces de ti algo natural. Algo natural. Entonces esa parte a mí me gustó mucho. A mí no me tocó unos papás de que ve y lávale la ropa a tus hermanos, ve y sírvele a tus hermanos, jamás, jamás. Entonces todos fuimos iguales y me gustó mucho esa parte. Entonces, pues te puedo decir que desde chiquita empecé a trabajar a los 8 o 9 años, como teníamos panadería. Ajá. Entonces yo a esa hora ya empecé a dar mis primeros pasos en el pan, tanto a hacer como a despachar, porque me encantaban las matemáticas. ¡Ay, qué padre! Sí, eso es lo bonito de poder contar. Antes era muy común que se repartían a las tiendas el pan, se llevaba, no sé a qué se deba, pero yo digo que antes la gente como que era más comelona de pan. Sí. Sí, Es que ahora se le ha hecho mala fama, yo creo que injustificada. Sí. Lo podemos platicar más adelante de pues por qué no habrías de comer pan. Ajá. En una dieta equilibrada, pues no hay por qué dejar de comer pan. Es correcto. Y si no eres celíaco, en realidad el gluten lo han hecho que el diablo, y pues en realidad no es. Es una condición muy específica y que además, según tengo entendido, es poquita el porcentaje de la población que tiene problemas con el gluten. Mínima, creo que es uno en un millón de personas, o sea, es muy poca. Pero sí, entonces esa parte de estar en la panadería, estar entre la harina, el azúcar, como que fue ya muy mío el estar acostumbrada a eso, a vivir con despertarte temprano, a madrugar para trabajar, a estar en la panadería despachando, contando los entregos que se iban a llevar. Yo creo que eso agilizó mi mente como niña. Entonces me hizo madurar más pronto en cuanto, le digo, a pesar de que éramos inocentes, pero en cuanto a los problemas, resolverlos y todo, yo creo que desde muy chica eso fue lo que más me motivó. Y aparte, pues me tocó convivir mucho con los panaderos y era muy común cuando yo estaba chica que llevaban al chamaquito o la chamaquita: doña Eva, don Agapito, aquí les traigo a mi hijo para que sea ayudante, para que sea aprendiz. Para que vaya aprendiendo. Sí, para que vaya aprendiendo. El oficio que se heredaba. Y el valor al trabajo, ¿no? Sí, fíjate. Enseñarles el amor al trabajo. Yo creo que eso es lo que no se debería de perder. Sí. Porque el ser aprendiz, el tener un oficio, yo creo que vale oro. Sí. Y lo hemos visto en nuestros paisanos que se han ido a otras partes. Lo que en realidad vale mucho es el oficio. Exactamente. Oye, pero me mencionas un contexto de una educación no machista, sino hasta podríamos decir feminista, y creo que no era el común denominador en esa época.
fíjate que no era. Y yo siento que fue el hecho de que mi mamá, una persona de Sinaloa, Ajá. mi papá de aquí de Islán del Río. Entonces, mi mamá se casa de 25 años en ese entonces y tiene su primer hija a los 33. Para esa época estaba muy grande. Estaba muy grande. Sí. Y resulta que tiene 7 hijos y termina de crear a su último hijo a los 47 años. Ajá. A los 47 años tuvo su último hijo. Entonces, imagínate lo que es combinar el estar trabajando con el estar atendiendo hijos. 7 hijos. Es medio especial, por eso a mí Sí. se me hace muy, muy admirable. Y yo te puedo decir, y lo puedes preguntar a mucha gente que nos conocieron de cerca, tuve un papá que no era gritón, no era enojón, y una mamá que al contrario era divertida. Ay, qué Sí, bonito. sí, yo la Qué recuerdo bonito así con contexto. mucho cariño porque pues eran, te digo, ahora yo me doy cuenta porque a veces digo, yo ahí termino bien cansada y todo. Y mi mamá tenía ánimos hasta de andar haciendo fiesta. Yo no sé ni cómo es posible, o sea, que tenían esa ilusión. Yo creo que por eso no se usaba tanto el estrés como Pues no. se usa ahora, Ajá. ¿verdad? Es que era tanto el Era una trabajo mente que tenía. ocupada. Ajá. Sí, era muchísimo el trabajo que tenía y pues No había tiempo de no había ponerse a tiempo de preocuparse. no, y te advierto, porque no había ni televisión primero. Ajá. Sí, o sea que no nos llenábamos con televisión, no. Pero eso sí, andábamos todo el día aprendiéndonos las tablas, aprendiéndonos la memoria, la traíamos Sí. a una revolución al 100. Una agilidad mental y más como tú que ya atendías, ya sacabas Sí. cuentas, Sí, fíjate. te dio una conciencia del entorno y de cómo se Sí. generaba el dinero en la familia. Así es, Ajá. y el saber, pues, lo necesario que era también atender a la gente. Fíjate que ahorita así como que se me agolpa un recuerdo, llegaban los sitios que iban a los ranchos, así se les decía sitios. Ajá. Entonces llegaban y se estacionaban en la panadería y se bajaban la gente. Y ay, no era maravilloso que llegaba el montón de gente. Yo no sé ni cómo cabían en los carros, pero era un mundo de gente que llegaban a llevar sus bolsones de pan. Entonces era atender rápido a las personas y atenderlas con un buen modo para que regresaran. Sí. ¿Sí? Entonces ya tenía su cliente cautivo. Ajá. Y desde chiquilla aprendí esa parte. Sí. Que don fulanito, don sutanito, que ya las relaciones públicas, la que atención ahora, al cliente. Sí, no existía así la mercadotecnia. Bueno, en las grandes empresas sí existía siempre, pero uno que no estaba acostumbrado, pero el hecho ya de estar chiquita y estarte enrolando, ay, es algo ahorita que lo recuerdo, pues era maravilloso. Pues algo muy íntimo que te voy a compartir es que mi esposo y toda su familia son bien paneros. Sí. Y yo creo que viene de allí, porque él me dice que el olor, ellos decían, ya huele al bolillo, y nomás estaba esperando la hora de que sus papás los dejaran ir a comprar bolillo a él y a Naval. Sí. Y dice, bueno, lo recuerda él con mucho cariño, dice, los más deliciosos bolillos. Ay, sí, es que pensar que te podías comer el bolillo. Yo hasta la fecha sigo igual de panera, pero la verdad que el pan de mi papá no tenía nombre. Yo no sabía decirte cuál era mi favorito, aunque bueno, sí, ya lo he dicho siempre, mi familia lo sabe, todos saben que a mí los porquitos me encantaban. Ay, no sabes, los porquitos y las semitas así, luego remojados en leche. O la novia que la vas desenredando, sí. O las cremitas, que nosotros hacíamos ciudadelo, los pastelitos. Ay, no, era una cosa. ¿Y eran recetas de él? Recetas de mi papá, fíjate. Mi papá, pues aprendió el oficio también chico de niño, y sus hermanos igual que él. Entonces, mi papá era con sus manos. Yo ahora que, pues, ya cuando vas creciendo vas reflexionando en las cosas que han pasado en tu vida
y yo veía siempre sus manos muy finas para hacer su trabajo. Y él era muy bien hecho porque si había algo que no estuviera bien, no lo quitaba. Este no está bien, se quita. ¿Sí? Y ahora valoro tanto que a lo mejor en su momento hasta nos enojábamos de la responsabilidad tan grande que tenía. Yo recuerdo que por decir un domingo en la tarde, papá, pues que vamos a ir a pasearnos, era el día que te podían llevar el domingo en la tarde a pasear, decía mi papá, pues no, porque no vinieron los panaderos. Entonces, aquí los quiero a trabajar a todos. Papá, pero no, ¿cómo es posible? Y fíjate, estás chiquito y no mides tanto y ahora veo que eso es la responsabilidad. La responsabilidad es que siempre tú tienes que cumplir y tienes que ser esa cara que cumple y que primero debe de ser tu trabajo. ¿Sí? Y saberlo coordinar porque le digo, ahora comprendo también que él tenía su familia junta, aunque estuviéramos trabajando. Y qué maravilloso es. Sí. Y no aunque, sino porque estaban trabajando. Porque estábamos trabajando. Sino era un valor agregado, lejos de ser un factor que pudiera ser de división por inconformidad de los más pequeños. Sí. O sea, era al revés, tener la visión de familia, de sacar adelante un negocio con una responsabilidad. Fíjate, y es admirable, te digo, porque ellos trabajaban pues de sol a sol. De sol a sol, porque antes los turnos en la panadería era que la gente empezaba a llegar al pan desde las 6 de la mañana. Muy temprano. La panadería tenía que estar abierta a las 6 de la mañana, porque antes el niño a la escuela no se iba sin desayunar. Increíble, pero así es. Y ahora no, ahora ya los niños se van corriendo, ahí los van peinando en el camino, pero antes los chiquillos andábamos desde temprano despiertos. Entonces la gente llegaba alta para el desayuno. Sí, entonces era desde temprano estar en la venta, ya tenía que estar preparado. Y a mediodía ya tenía que empezar a salir el pan también. A las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya estaba saliendo. Y ya en la tardecita, el bolillo. El bolillo para la cena. Ay, porque no hay nada más rico que un bolillo con frijoles. Yo le digo que a mí el bolillo, no me importa que los frijoles estén calientes, estén fríos como estén, pero con el bolillo. Bueno, y entonces tenías 8 o 9 años cuando ya despachabas, ya atendías, ya preparabas, y después de allí, ¿qué pasó después? Pues fíjate que ya terminé lo que es mi primaria, secundaria, de ahí entré al Tecnológico de Tepic, porque había preparatoria. Pero salías con una carrera técnica. Sí, entonces yo salí con carrera técnica de contabilidad. Y en ese tiempo, yo ahora que me reúno con mis compañeros del TEC, les digo, qué fortuna tuvimos en haber pertenecido a ese tecnológico, porque salimos preparados para trabajar. Preparados para trabajar. Entonces nos enseñaban en ese tiempo, pues no había las computadoras, pero no sé si había unas maquinotas así grandotas de cargos y abonos, que eran todos nombres, las manejábamos al dedazo, o sea, bien. Entonces estudié contabilidad, de ahí entré a hacer mi servicio social al gobierno del estado y salí. Y da la casualidad que yo de ahí tenía que entrar a la universidad, pero en la universidad hubo un tiempo en que duró un año en huelga. Entonces decía mi mamá, ¿cómo te vas a quedar sin estudiar? Pero de todos modos tuve la oportunidad de quedarme un semestre a trabajar ahí en gobierno del estado, en el departamento de contabilidad. Y tuve el jefe maravilloso que me dijo, espera, que al cabo se va a quitar la huelga y todo, pero no. Me fui, bendito Dios, que mis padres pudieron mandarme a estudiar a Guadalajara. Pues en Guadalajara estudié en la universidad y la verdad para mí la carrera, haz de cuenta como que era un juego. Íbamos de Tepic, sin embargo, porque tuve otros compañeros de Tepic, no, hombre, íbamos muy preparados. Siempre creo que menosprecian a Tepic,
y la verdad que teníamos un alto nivel académico aquí en Tepic. Sí. Entonces, para mí la universidad, te puedo decir que fue, gracias a Dios, fácil. Ajá. Siempre pude trabajar y estudiar. ¿Qué carrera hiciste allá? Contaduría pública. Ah, ok. La primera fue técnica y luego ya hiciste licenciatura. Ajá, la licenciatura, sí. Y trabajé en lo habido y por haber. Gracias a Dios que conocí de todos los ámbitos. Bueno, hasta una gasolinera. Les digo, no despachaba gasolina, pero era el tiempo en el que eran puros hombres los despachadores. Ajá. Eran puros hombres y sin embargo a mí me tocaba ir a la contabilidad y pues tenías que ir, pero gracias a Dios que pues no, nunca me tocó nada malo, gracias a Dios, ningún disgusto. Trabajé en eso, trabajé en maquiladora, trabajé en un hotel, trabajé en algo que me gustó mucho ese trabajo. No sé si tú recuerdas que había unos monitos que hacían en Tlaquepaque o Tonalá, Sí. de familias de perritos y de todo. Ah, pues eso era una casa exportadora. Entonces a mí me tocaba lo que se iba a exportar a cierto país y los arreglábamos por familia. Ajá. Entonces era que llevarlo al exportador, al lugar a donde lo iban a fletear, pues a llevarlo y se me hacía apasionante el saber que los mexicanos teníamos tanto talento. Digo, ¿cómo esto puede llegar a otra parte del mundo? Y es cotizadísimo. La artesanía mexicana es cotizadísima en el extranjero. La verdad que sí. Con mucha justicia, porque la verdad es que para donde voltees aquí, los Huirráricas, los Nayari, en Jalisco, todo es Tlaquepaque, el Vidrio Soplado, para toda la República donde voltees, somos un país muy rico en eso también. Y ojalá, lo único que siempre yo me he quedado con ese gusanito de que digo, ojalá, pero que se atrevieran los mismos productores a poder mandar su producto. Ajá. Sí, porque a veces tristemente gana más el que lo compra, el intermediario, que va y lo compra, sí, tristemente, y todavía les regatean. Sí. Y lo hemos dicho y se han hecho campañas de que no les regatees, pero así estamos siempre. Sí. Pero verdad. Hay gente, sí hay pues movimientos que procuran, esperemos que sigan avanzando y que se siga avanzando en ese terreno. Y que se preparen, fíjate, porque yo digo, a mí en lo personal, yo con mi negocio, el hecho de tener una carrera, pues para mí ha sido maravilloso, porque yo puedo llevar el control de mi negocio. Sí. Entonces es ahí la importancia, porque ya no son los tiempos de antes en que, ay, tienes un abarrote, o tienes la tienda más grande, pues ahí nomás a ver cuánto. No, tienes que seguirte preparando. Sí. Es la importancia ya, y es lo que, pues, todas esas personas deben de entender, que no importa que tengas un oficio, pero también ten una profesión. Sí, exactamente. Qué buena combinación, ¿verdad? Sí. De tener las dos. Sí. Ay, yo cuando vi el país de España quedé aterrada, donde vi que, pues que habían tenido su recesión y todo, y yo decía, bueno, ¿y por qué? Hasta que la explicación más sabia me la dio una persona sencilla. Me dice, ¿sabes por qué? Porque se quedaron con gente sin oficio, porque todos son ingenieros, todos son profesionales, licenciados, todos, y no hay quien te haga un trabajo de plomería, no hay quien te haga un trabajo de electricidad, y esos son los mejor pagados. Ajá. ¿Sí? Hay gente que yo conozco de aquí que han ido a otros países y les va muy bien, pero pues, con oficio y con carrera. Sí, porque le han sabido combinarse. Ojalá que la gente tomara pues esas alternativas. Pues todo está en la visión y el carácter que puedan ir desarrollando. Sí. Y nosotros como sociedad civil, estar dando estos mensajes, precisamente es la intención de este foro de comunicación que mi papá fundó, era desarrollo humano y económico. Él siempre los ligó, siempre van de la mano. Sí. Él me decía, no puede haber negocio sin corazón.
Y batallaba porque le decían, es que los negocios son fríos. Y él decía, no pueden ser fríos. Los negocios son cálidos porque son entre seres humanos. Y entonces esa pasión de compartirla, y ojalá que sea mucha gente la que se ve impactada con este tipo de mensajes, y más viniendo de una mujer tan exitosa como tú, que pese en las nuevas generaciones escuchar. Creo que eso es lo que necesitamos, que abran los oídos y escuchen a la experiencia, escuchen los buenos resultados y digan, para allá podemos ir todos juntos, hay que jalar la carreta. Sí, sobre todo, yo siempre lo digo, ama lo que haces. Exacto. Que te guste lo que haces, porque si lo tomas en realidad, si de por sí es trabajo, pues que te guste hacerlo, que lo disfrutes. Sí. ¿Verdad? Y luego ya llegando en la parte personal de que te conviertes en mamá, porque esta es una edición especial de Madres Exitosas, pues tú tenías el ejemplo de tu mamá, mujer trabajadora y mamá al mismo tiempo de 7 hijos. En esa parte, ¿cómo te desenvolviste tú? Pues fíjate que yo nada más no la copié en los 7 hijos, porque nomás tengo una hija y 2 hermosos nietos también, pero te puedo decir que hice buena combinación en la parte en que más apreció mi trabajo. Yo creo que fue cuando creció mi hija. Fue una parte donde yo tenía que sacrificar sueño, tenía que sacrificar descanso por trabajar. Pero ¿sabes cuántas veces la dejé sola? Nunca. Tuve una combinación perfecta también, que fue mi papá, que lo tuve a mi lado hasta hace 5 años, que partió al cielo. Pero fue una combinación buenísima, porque tuve esa fortuna de que yo jamás dejé de ir a un festival, jamás dejé de ir a una junta de familia. En los domingos familiares yo siempre, si me decían disfrázate de oso, me disfrazaba de lo que fuera. Participaba en bailables, participaba en todo. Fui muy entusiasta en esa parte. Me acuerdo cuando se hicieron de Lilo y Stitch, no me acuerdo, andábamos hasta con unas velas por acá bailando, pero sí participé. ¿Y ahí cómo te apoyaba tu papá? ¿Por qué lo mencionas a él como parte fundamental? Sí, como parte fundamental. Él siempre se quedaba con la niña, o mi esposo, por ejemplo, él la llevaba a la escuela y yo ya la recogía, o yo la llevaba y él la recogía. Entre los dos nos repartíamos mucho. La niña, por ejemplo, si quería estar conmigo, la niña ahí por un ladito, yo le hacía un tendidito y la niña chiquita ahí se estaba conmigo. Y ya, pues si no, ya que estuvo un poquito más grandecita, pues siempre con su abuelito. Con su abuelito, y tenía la fortuna de tenerla arriba. Entonces, corría en cuanto a ella pasaba algo, las tareas, siempre era mi papá el que la atendía en ese aspecto de las tareas. Y me decía, déjala, ya hicimos la tarea, ya la niña no me la moleste, ya la hicimos. Ahora nos reímos mucho porque hace poquito me encontré una de sus tareas y un examen de ella, y luego nombre de la escuela, la niña estuvo el primer año en la Amado Nervo, Mamado Nervo. Ay, yo. Pero bueno, es que así le puso, pero era muy condescendiente con ella. Sí, y la sacaba a dar la vuelta, la sacaba a pasear. Entonces, para mí eso fue maravilloso, que pude combinar, y que mi hija no tiene nada que decir de que me tuviste abandonada, mamá, de no estuviste. Porque siempre, tanto mi esposo como yo, pues fuimos unos papás presentes. Qué bonito. Presentes, y pues ahora con los nietos, también ahí sigue, te digo, no tuve uno, pero yo le digo, pues entonces tú eres la encargada de tener esos 7 hijos. ¿Y tu hija se dedica al negocio familiar también? Sí, ya está en el negocio, haciendo ya esa parte. Todos los negocios
tienen que crecer y tienes también que automatizarlos, ¿verdad? Para que llegue el momento, no automatizarlos en cuanto a mano de obra, porque más la pastelería es amor y es sazón, es todo eso, pero sí hay muchos requisitos que ya debes de cumplir. Ahorita nos están vueltas locas nuestras leyes de que tienes que hacer un montón de cosas y tenemos que estar al pendiente de todo, y ella se le da mucho la facilidad, aparte de tener buen sazón, pues se hace cargo también de las redes, que esa es una parte, no te imaginas. A veces le digo, hija, me da tristeza de que tienes que estar, pareciera que estás en el celular disfrutándolo, pero pues puro no, trabajo en es el puro celular, trabajo sí. en el celular. Es un trabajo muy demandante. Muy demandante. Entonces le digo, para tener una atención así personalizada, solamente sí, porque si no, no la vamos a tener. No. O tener un programa, porque me han ofrecido mucho de que conteste solo y que sí, se que atienda solo. Pero acá con nosotros, yo he escogido más el pastel personalizado. Y yo te hablo de un pastel personalizado que te abre el cliente y que te dice, voy a hablar del fin de semana. Quiero un pastel que la mitad sea de sabor rompope y la otra mitad que me lo hagan sabor de durazno. Y que la mitad que lleva el sabor rompope que vaya decorado de hombre, y la que va a ir, entonces, sí, es esa parte que tienes que hacerlo. O sabe que yo lo quiero, mi pastel que esté bien extendido en una base grande y que le pongan una ruedita roja, porque ahí quiero que vaya una inicial con el nombre de mi mamá o en el nombre de mi papá. O sea, es esa parte de personalizar. Sí. Entonces, eso no puede hacer un bot. No se puede, no se puede. Entonces, digo, tenemos que hacerlo. Y también a veces se nos salen de las manos, que yo no quisiera que hubiera quejas. A mí, vieras, es una de las cosas que me preocupa. Cuando hay quejas, yo digo, tú y yo somos las que debemos de salir siempre a atenderlos. Siempre, que quede el cliente conforme, que quede el cliente satisfecho. Eso es algo tan importante. Sí. Y eso es, yo creo que lo más demandante que hacemos. Y pues que mi hija vaya aprendiendo, ¿verdad? Para que esperemos en Dios que siga la tradición. Sí. Porque te cuento que yo sigo horneando en el mismo horno que horneó mi papá. Y que es un horno que tiene 75 años. Sí. Entonces, es esa parte que digo, la tradición tiene que seguir. Sí, ¿verdad? Sí. Y espero que mis nietos también lo sigan.